Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión comenzaremos con una serie de videos llamada Introducción a la Programación, con la cual pretendo que ustedes sepan y conozcan qué es la programación, de dónde viene, algunos conceptos básicos, y realmente el punto a atacar es cómo iniciar, qué lenguaje utilizar, qué herramientas utilizar, cómo, de dónde obtener esas herramientas. El principal objetivo es de desarrollar esa lógica de programación que tanto se puede mencionar, ya que con esta lógica de programación realmente podemos programar en cualquier lenguaje, realizar diversos ejercicios para que podamos realizar en el futuro algunos proyectos más fuertes, ya sea una página web, ya sea una aplicación móvil o lo que ustedes quieran. Primero debemos comenzar desde lo más básico, y para eso estoy creando esta serie de videos. Ok, primero que nada, gracias por continuar en este video. Me ayudaría mucho si en este momento pueden dar like al video, compartir y suscribirse al canal. Visto antes la introducción, comentamos que en esta serie de videos vamos a observar o vamos a determinar lo que se requiere y se necesita principalmente para poder realizar o entrar al mundo de la programación. Como toda materia, toda ciencia, lo primero se inicia por la teoría. Sé que la teoría para muchos puede ser muy pesada, muy aburrida, pero trataré de hacer lo más breve posible, con el fin de que puedan conocer lo indispensable para el área de programación. El día de hoy vamos a ver los fundamentos de programación, que son algunos conceptos generales sobre lo mismo que nos ayudarán a comprender de mucha mejor manera todo lo que contempla la programación. Vamos a comenzar. Veremos algunos conceptos básicos que realmente son 5. El principal es programación, qué es un programa, qué es un algoritmo, lenguajes de programación y editores de texto. Comencemos. Programación. Su definición es la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación para realizar un programa. Como la imagen se puede ver, son diferentes características o definiciones que se le pueden hacer para que la computadora las lleve a cabo. Es decir, secuencia de datos, secuencia de pasos que se pueden llevar a cabo para llevar al final una tarea o llegar a un objetivo. 2. ¿Qué es un programa? El programa es una secuencia de instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar. En sus aplicaciones, en su celular, en su computadora normalmente utilizan Facebook, utilizan WhatsApp, utilizan Word, utilizan PowerPoint. Cada uno de estos que acabo de mencionar es un programa, el cual lleva una serie de instrucciones con el cual ustedes pueden hacer diferentes acciones o realizar diferentes tareas. Siguiente. Algoritmo. Algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema o realizar una tarea. Va de la mano con programación y va de la mano con programa. Y el algoritmo es la principal parte que nosotros utilizamos para poder realizar la programación. Como aquí lo menciona, este es un ejemplo de algún algoritmo. En este caso vemos el ejemplo para asistir a clases. El paso 1 es levantarse, el paso 2 es bañarse, el paso 3 vestirse, el paso 4 desayunar, el paso 5 cepillarse los dientes, el paso 6 encender la computadora, el paso 7 validar la conexión a internet y el paso 8 unirse a la videoconferencia. Como nota para la parte de la definición de un algoritmo, en programación, el algoritmo supone el paso previo a ponerse a escribir código, es decir, es un paso que se puede hacer para determinar cómo resolveremos el problema o cómo daremos solución a lo que se requiere realizar. Esta parte del algoritmo es la más importante, que es lo que nos va a dar
la secuencia de cómo resolver las cosas que nos piden o los problemas que vamos a implementar. Por eso es una secuencia finita. Finita quiere decir que tiene un inicio y un fin, no puede ser infinita porque jamás terminaría, obviamente. Por eso se le dice finita. Ordenada lleva una secuencia de pasos estrictamente plasmados. Por eso el ejercicio estaba enumerado del 1 hasta el número 8, que era como los pasos a seguir para poder llevar o conectarse a esa clase en línea. Esto es la definición de algoritmo. Las partes de un algoritmo, como los mencioné, son secuencias, pero esas secuencias llevan varias partes. La primera es el input o entrada, proceso y output, salida. Cada algoritmo lleva entradas de datos, lleva un proceso y lleva una salida de datos. Esta salida de datos puede que en ocasiones no se dé, puede que sí, lo mismo con las entradas. En ocasiones aparece, en ocasiones no. Las características de los algoritmos son precisos, objetivos y sin ambigüedad. Son ordenados, como ya lo habíamos mencionado, finitos, que contienen un número determinado de pasos. Concretos, ofrece una solución determinada para la situación o problema planteado. Cada situación o cada problema puede tener diferentes algoritmos. Eso va a depender más de la persona que lo esté definiendo. Y definidos, es el mismo algoritmo, debe dar el mismo resultado al recibir la misma entrada. Entrada: datos y o información que damos al algoritmo con la que va a trabajar para ofrecer la solución esperada. Si tienes algún concepto de programación, esto hace referencia a las variables. Proceso: es el conjunto de pasos para que, a partir de los datos de entrada, se pueda llegar a la solución de la situación o del problema planteado. Y salida son los resultados, a partir de la transformación de los valores de la entrada durante el proceso. Tipos de representación para un algoritmo. Un algoritmo, ya vimos sus características, ya vimos cómo se define, y estas son algunas definiciones de cómo se pueden implementar o cómo se pueden plantear para poder desarrollar algoritmos, que es lo primero que se debe realizar antes de la programación. El más fácil o el más conocido es el pseudocódigo, el cual es una mezcla de lenguaje de programación con un idioma, ya sea el español, el inglés o cualquier otro. Esto es una serie de pasos, como lo vimos hace un momento. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es un pseudocódigo. Como su definición, podemos ver que el pseudocódigo combina un lenguaje natural o lenguaje humano con un poco de programación. Aquí, por ejemplo, dice inicio, leemos A, B, C y D, donde A, B, C y D son variables que van a guardar datos. El producto o la multiplicación es multiplicar simplemente esas 4 variables o esos 4 números, suponiendo que estamos recibiendo números. La suma, pues simplemente la suma, y la media, pues es la suma de estos entre el número total, que sería 4. Escribir, y escribimos para mostrar, que sería como una salida, en base a la definición del algoritmo. El diagrama de Nash-Scheidemann, también conocido como diagrama de Chapin, es un método de representación de algoritmos que combina la descripción textual con la descripción gráfica. Es un poco la combinación del pseudocódigo con el diagrama de flujo. Esta sería la de representación. Es un poco más parecido al pseudocódigo, pero con una interfaz gráfica o una definición, en este caso de una tabla, un poquito ya más concreta, donde en cada renglón iremos agregando pues cada uno de estos pasos, que es exactamente lo mismo que tenemos en el pseudocódigo. El diagrama de flujo es otro tipo de representación que nos ayuda a entender o a escribir algoritmos. Son herramientas gráficas para representar algoritmos. Está compuesto por símbolos como rectángulos, rombos, cuadrados, etc. y unidos por flechas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un diagrama de flujos. El diagrama de flujo se puede utilizar tanto para algoritmos de programación como para otras cosas, que son algunas otras materias, donde tenemos un inicio,
un fin, y en base a rombos, cuadrados o rectángulos o lo que se necesite, vamos a poder hacer un flujo. Es un flujo que se lleva al final, por eso se llama diagrama de flujo. Se lleva un flujo y en base a las flechas nos van indicando qué hacer o a dónde llegar. Esta segunda imagen nos representa la simbología completa de lo que es un diagrama de flujos. El nivel de implementación consiste en expresar un algoritmo mediante una maquinaria, un programa de computadora o algún objeto. Esto sería el paso posterior a la definición del algoritmo. Eso se hace la referencia al nivel de implementación. Como siguiente concepto, veremos lo que es los lenguajes de programación. Es un lenguaje de computadora que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas web, scripts u otros conjuntos de instrucciones para que sean ejecutadas por los ordenadores o computadoras. Los lenguajes de programación hay un sinfín. Aquí podemos ver el logotipo de HTML, de JavaScript, de Java, de Python, de React, etc. Los lenguajes de programación varían demasiado uno del otro y cada uno de ellos puede tener un propósito diferente. Por ejemplo, para páginas web se utiliza HTML en combinación con JavaScript. Aplicaciones para escritorio de computadora podemos utilizar Java. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto único de palabras clave, palabras que entiende, y una sintaxis especial para organizar las instrucciones del programa específico. Los lenguajes de programación, como aquí lo podemos ver, es lo que nos ayuda a escribir código. Dependiendo de lo que queramos realizar, es el lenguaje de programación que podemos utilizar. Por último, para escribir el código de programación se necesitan editores de texto. Son programas informáticos que permiten a los usuarios editar o crear texto sin formato, es decir, texto plano. Texto que no requiere algún diseño, texto que no requiere ningún efecto, etc. Simplemente texto plano. Para eso hay un sinfín también de editores de texto. Algunos soportan lenguajes muy en específico, hay algunos que soportan un sinfín de lenguajes. Tenemos bloc de notas que se puede utilizar perfectamente como un editor de texto, Apache NetBeans para Java, Visual Studio Code para un sinfín de lenguajes, HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby, etc. Notepad es un editor de texto que por lo general viene instalado por defecto en Windows, el cual también se puede utilizar para un sinfín de lenguajes de programación, y Sublime Text, que también es muy parecido a lo que es Visual Studio Code, donde podemos escribir el lenguaje de programación que nosotros querramos. Estos son algunos de los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para poder llegar a utilizar o comenzar a realizar programación. Por el momento dejaré este video hasta aquí. En el siguiente, no te lo pierdas, comenzaremos a hacer algunos ejercicios donde ya instalaremos algún programa que se llama Raptor, con el cual podemos definir o realizar nuestros primeros algoritmos. Esos algoritmos nos van a ayudar a entender de mejor manera la programación. Espero les esté gustando, espero que se vea reflejado ese apoyo. Les agradezco mucho el tiempo que se toman en ver este video y me gustaría que me sigan apoyando. Den like al video, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos.